Bienvenidos a este encuentro número 8 de nuestra asignatura de Ética y Responsabilidad Social. En el encuentro anterior analizábamos la incidencia de los distintos planteamientos éticos que vimos durante la primera unidad en la política. Ahora nos vamos a tomar unos minutos para reseñar algunos de los conceptos que analizamos en relación a las implicancias de la ética y la economía. El primer autor que tenemos para esto es Montoya Corrales, que nos habla de las ideas de Joseph Schumpeter. Schumpeter vivió entre el 1883 y el 1950, y su principal aporte, desde mi punto de vista, es el intento de encontrar una regularidad dentro del sistema económico que explique la dinámica del capitalismo. Es decir, cuál es el comportamiento que evidencia el capitalismo y qué planteamientos éticos podemos formular a partir de allí. Este autor nos plantea la tensión que existe en el campo económico entre el cambio y, y el status quo, ¿no? El proceso, las tensiones en torno a los procesos de innovación y resistencia al cambio. Y aventura una regla en la cual lo que plantea es que las crisis económicas son la esencia del sistema capitalista. ¿Mm? Lo definen, lo constituyen y lo reafirman periódicamente y le dan su dinamismo. Los procesos de crisis son los que le dan dinamismo al capitalismo y garantizan su adaptabilidad. Esto que para el marxismo, pensemos en los dos proyectos éticos que analizamos hace unas clases anteriormente, esto que para el marxismo era una suerte de anticipación a una inevitable e irrefrenable crisis del sistema capitalismo, la recurrencia de sus crisis, para Schumpeter es todo lo contrario, es su fortaleza. ¿Por qué? Porque en cada proceso y cada crisis que vive el sistema capitalista se da una dinámica de destrucción, porque hay actores económicos que perecen en cada proceso de crisis, pero a su vez hay un proceso de creación, ¿no? Por eso él habla de destrucción creativa, porque estas recurrentes crisis del sistema capitalista obligan a los actores económicos a crear nuevas formas, ¿no? Y a adaptarse a las nuevas circunstancias del sistema. Es esto lo que da un proceso de destrucción creativa para este autor, que es la regularidad que él observa en la dinámica del sistema capitalista y que para él implica desde el punto de vista ético un comportamiento correcto, ¿no? En el cual lo que se da es un mecanismo en el cual se produce en principio un proceso de aumento de la competencia dentro de la economía, ¿no? Los diferentes actores económicos disputan por cuotas de mercado y la rentabilidad que producen. Eso implica esa exacerbación de la competencia en el mercado, implica un proceso de especialización por parte de los agentes económicos, ¿no? Y los sectores en que operan. Esa especialización le lleva a, obviamente, conocer y, y tener un grado de conciencia respecto del producto o servicio que ofrecen, que les da una alta especialización en la tarea, ¿m? Lo cual lo lleva a desarrollar procesos de innovación donde se producen, por ejemplo, nuevos métodos de producción, ¿no? O se encuentran nuevos insumos con los cuales trabajar, eh, que lo que termina produciendo es un salto en la productividad de dichos agentes, los agentes que logran cierta especialización y descubren estas innovaciones o desarrollan estas innovaciones, tienen la ventaja de contar por el lapso que pueden aprovechar esta innovación con un salto en su productividad, lo cual les permite adquirir una cuota de mercado o una rentabilidad
diferencial, ¿no? Que les permite acumular más capital, ¿no? Y eventualmente producir mayores innovaciones en su sector o abrir nuevas líneas, por ejemplo, de productos o servicios que les implica eventualmente un proceso de desarrollo, ¿no? Porque han logrado eventualmente tener, digamos, o mayor inserción en el mercado o contar con una posición competitiva mejor, porque tienen más inversión, porque tienen más capacidades y demás. En este proceso, en esta dinámica del sistema capitalista, naturalmente no todos los actores económicos se comportan igual, ¿no? Hay algunos actores que logran eh, eh, dar estos saltos y estas innovaciones y adaptarse al cambio, y otros deben perecer, ¿no? Otros negocios se destruyen porque no cuentan con la posibilidad de adaptarse a estas oleadas de innovación. Él habla de que estas innovaciones vienen por oleadas, ¿no? Aquellos que no pueden adaptarse a estas nuevas oleadas de innovación caen en el proceso de destrucción, ¿no? Y están obligados a reconvertirse en otros sectores, ¿no? O de otra manera para poder seguir formando parte del sistema. Habrán visto seguramente múltiples ejemplos de esto, los analizamos en clase, ¿no? Pero este es un ejemplo clásico, ¿no? Cómo el archivo que puede analizarse retrospectivamente, es decir, respecto de cómo se custodiaban los archivos anteriormente al surgimiento del disquete, pero también se puede analizar actualmente, como este objeto particularmente, que fue tan difundido y tan popular, hoy por hoy está obsoleto. Pasa también con otros medios, ¿no? Como el medio el almacenamiento de música, con la producción de contenidos visuales, audiovisuales también, eh, con las fotografías. Hay múltiples ejemplos donde lo que vemos son estos procesos de obsolescencia, donde hay actores que se adaptan y otros que no, y eventualmente se da esta dinámica, ¿no? Donde no hay creación de nuevos productos y servicios o nuevas formas de, de, mm, de comerciar sin un proceso de cambio previo, ¿no? Tiene que haber necesariamente un proceso de cambio. Y en cada proceso de cambio, ¿no? Hay agentes que se adaptan a dichos cambios y aprovechan o se acoplan, digamos, a las tendencias del mercado, y hay otros que no y deben dejar de operar, se destruyen esos negocios, ¿no? Estamos hablando de un proceso de destrucción creativa, se destruyen, y según este autor, lo correcto es que deban reconvertirse, ¿no? Entonces, para este autor, y parafraseando los proyectos éticos que hablamos hace algunos encuentros, lo correcto es exacerbar, desde el punto de vista ético, lo correcto es exacerbar estos procesos de competencia, ¿no? Porque esto implica un desarrollo de innovación. Esto requiere y demanda una estatalidad que fomente la innovación, que liberalice las economías, ¿no? Que globalice sus mercados, porque lo que plantea Schumpeter es una suerte de recetario en el cual está bien promover la competitividad de las economías a nivel global, está bien promover la especialización productiva, ¿no? Apoyar los procesos de innovación en infraestructura, ¿no? Y nuevos mecanismos de producción, alentar la productividad de los sectores más ventajosos de la economía, ¿no? Esas rentas que producen esos sectores, volcarlas a otros sectores que están más postergados y que requieren también entrar en procesos de reconversión para ser más competitivos, ¿no? Todo este planteo que muchas veces escuchamos en el discurso viene de las ideas de Schumpeter y viene de su hallazgo, ¿no? De identificar esta regla, este patrón de comportamiento del sistema capitalista que nos interesa destacar, donde la competencia, ¿no? Sería el eje central y sería lo correcto. Ahora, este es un mecanismo que explica cómo se crean nuevos negocios, ¿no? Nos sirve y es muy útil entender esta regularidad para identificar cómo se crean nuevos negocios. Nos dice poco de qué tenemos que hacer con los negocios que dejan de existir, ¿no? Con las actividades económicas que se destruyen en estos procesos de innovación. A ustedes les quedará la pregunta respecto de qué debemos hacer frente a esto.
¿no? ¿Qué debemos hacer frente a esto? Em, con aquellos actores económicos que no pueden reconvertirse en estas dinámicas de creación y destrucción que nos presenta el sistema capitalista. Y en definitiva, a lo que nos lleva Schumpeter es a incorporar esta máxima, ¿no?, de comportamiento del sistema desde el punto de vista económico, en el cual para él es indefectible, ¿no?, es como una suerte de principio universal, de que el éxito de algunos empresarios indefectiblemente implique el fracaso de otros, ¿no? Esa es el elemento de fondo en el razonamiento de Schumpeter. Bien, el otro autor que nos interesa analizar y que está un poco, no en las antípodas, pero plantea un contrapunto en relación a lo que acabamos de mencionar de Schumpeter, es Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen, eh, economista, intelectual del desarrollo muy importante. Él nos va a plantear un cuestionamiento a este modelo que se alinea con el proyecto ético individualista, ¿no? Donde lo que está bien es ese individuo que es egoísta, que es ultra competitivo y que es egoísta hasta por naturaleza, diríamos, ¿no? Parafraseando a algunos de los autores que analizamos en el contractualismo. El proyecto ético individualista, el egoísmo es algo bien visto, porque justamente de la persecución de ese egoísmo individual, de ese afán de lucro, es que se presupone un beneficio colectivo. Cuando ustedes analicen el texto de Amartya Sen, van a encontrar algunos argumentos que él plantea en contra de esto, ¿no? Para él, de hecho, es un reduccionismo pretender que el modelo de comportamiento de los individuos en la economía, en base a este proyecto ético, el modelo correcto sea el egoísta, ¿no? El de siempre ir por la elección de alternativas egoístas. Porque dice, nos perdemos una oportunidad, nos va a decir Amartya Sen. Nos perdemos una oportunidad. Nos perdemos una oportunidad porque para él existe la posibilidad de que esta idea de que maximizando mi función de utilidad individual, ¿no?, y la de cada uno individualmente, logremos lleguemos a un óptimo del conjunto. Este presupuesto que está detrás del proyecto ético individualista, ¿no?, que considera a la sociedad como una suma de individualidades, como una suma de partes, ¿no?, presupone esto, presupone que la maximización de mi función de utilidad individual eh, y la de cada uno dentro de un conjunto social va a llevarnos a una optimización, a la maximización de la función de utilidad del conjunto. Y Amartya Sen plantea lo contrario, plantea que en algunos casos esto es un error y que de hecho puede haber situaciones en las cuales no maximizar eh, mi función de utilidad, ¿no?, sino que ir por una estrategia donde lo que hago es, en vez de tener una actitud egoísta, cooperar con otros actores o actrices, ¿no?, nos permita llegar a una función de utilidad de conjunto superior, ¿no? Superior. Entonces pone en discusión este precepto de la maximización de utilidades individuales que pregona, digamos, el proyecto ético más de corte individualista y habilita la idea de que en realidad incorporar dentro de los supuestos del análisis económico la posibilidad de la cooperación de los actores nos puede servir para entender que hay tal vez mejores alternativas de obtener rendimientos de conjunto eh, mayores, ¿no?, más importantes, y a su vez dice él también la posibilidad de dotar a la economía de un poder explicativo, y de hecho él habla de predicción, o sea, un poder predictivo mayor, porque en la realidad los actores económicos no siempre toman sus decisiones basadas en el bienestar individual, no siempre definen sus objetivos en base a ese propio bienestar, ¿no? Y no siempre esas elecciones terminan estando basadas en eh, el propio objetivo, sino que puede haber, a estos tres supuestos fundamentales de la economía neoclásica, puede haber alternativas, puede haber variantes, incorporarlas desde el punto de vista ético, es decir, prever otro tipo de comportamientos, en este caso cooperativos,
puede dotar a la economía de un poder explicativo y predictivo mayor. Entonces, ustedes tendrán que analizar cuando vean el texto el ejemplo que él sitúa, en el caso de el dilema del prisionero, cómo allí, de acuerdo al modelo ético que apliquemos, ¿no? Si estamos posicionados en un modelo ético individualista y egoísta, la estrategia dominante va a ser una que va a producir determinados rendimientos para el conjunto menores a eh, la situación en la cual hubiesen, en el ejemplo, los actores aplicado un modelo ético cooperativo, ¿no? Donde la función de utilidad del conjunto es mayor que en el caso anterior, ¿no? Ese es el ejemplo que nos aporta Amartya Sen y nos permite entrar en la discusión respecto de la tensión entre eh, competencia y cooperación, que es algo que va a atravesar toda la discusión ética en relación a las empresas y en relación a las profesiones en los próximos encuentros.